Bienvenidos a nuestra clase sobre el movimiento parabólico y el movimiento semiparabólico. Ya estamos presentando aquí la trayectoria que sigue una partícula cuando hace un movimiento semiparabólico y la trayectoria de la partícula cuando hace un movimiento parabólico. Entonces vamos a ir pensando como en movimientos que tengan esa misma trayectoria que nos encontramos en la vida diaria. Vamos a iniciar con el movimiento semiparabólico o también llamado tiro horizontal. Los cuerpos se lanzan horizontalmente desde cierta altura y con una velocidad inicial. Muy importante eso, porque si no les damos velocidad inicial horizontal, no van a salir de ese lugar. Debemos darle una velocidad inicial. El movimiento en X, o sea en el eje X, no depende para nada del movimiento en el eje Y. Decimos que son movimientos independientes. No se tiene en cuenta la resistencia del aire, que el aire vaya en contra, que el aire vaya a favor, eso no se va a tener en cuenta para cuando estudiemos este movimiento. Vemos el caso de un avión que lleva cierta velocidad, el avión suelta un paquete y en ese momento el paquete toma la velocidad del avión y debido a la gravedad empieza a caer, pero a la vez también se está moviendo horizontalmente. Es decir, hay dos movimientos, uno en X y uno en Y. Desde un acantilado, desde una piedra, una roca, un cañón dispara una bala de manera horizontal, con cierta velocidad inicial. Esta bala hace una curva en el aire y cae al agua. Este movimiento, esa curva en el aire, se conoce como movimiento semiparabólico. Actúa la gravedad, obviamente, que es la que hace que caiga esa esfera o esa bala, y hay dos movimientos, uno en el eje X y uno en el eje Y. Características y ecuaciones del movimiento semiparabólico. Analicemos el movimiento semiparabólico. Desde una parte muy alta se lanza horizontalmente un objeto y esa curva que hace en el aire hasta que llega al suelo. Durante todo el recorrido, la aceleración es la gravedad y permanece constante. Es decir, nosotros estaremos trabajando si es en la Tierra con gravedad aproximada de 10 metros sobre segundo cuadrado. El movimiento horizontal es rectilíneo. Este movimiento horizontal es en línea recta y es uniforme. Quiere decir que la velocidad no cambia. Por lo tanto, la velocidad inicial que le hemos dado al salir va a ser la misma velocidad en X en todo el recorrido. No va a cambiar. La velocidad va a ser la misma. Es un movimiento uniforme. Ya que en esta dirección la gravedad es nula, no actúa y en consecuencia no hay aceleración. En la dirección vertical sobre el objeto actúa la fuerza de la gravedad, que hace que el movimiento sea rectilíneo uniformemente acelerado, con la aceleración constante. Es decir, que cuando empieza a caer, su velocidad en Y va aumentando. Es un movimiento acelerado debido a la gravedad. ¿Qué elementos encontramos en el movimiento semiparabólico que nos pueden preguntar o podemos resolver en los ejercicios? Con X vamos a representar el alcance horizontal, es decir, dónde cae horizontalmente esa esfera que hemos lanzado desde la parte superior. La manera de encontrar el alcance horizontal es con la ecuación X igual velocidad inicial por tiempo. Es decir, ese alcance depende de la velocidad inicial que le hemos dado y del tiempo que ha permanecido en el aire. H representa la altura. Puede ser H o puede ser Y, representa la altura. La altura la vamos a poder encontrar multiplicando la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado sobre 2. O sea que tiene que ver con la gravedad y tiene que ver con el tiempo. La velocidad inicial. La velocidad inicial es la que le hemos dado acá en la parte de arriba, al comienzo, para que pueda salir y desplazarse. Esa velocidad inicial es la misma en cualquier parte del recorrido. Es la misma velocidad en X, es la misma velocidad inicial.
Esa velocidad inicial en x se puede igualar nuevamente, como dije, con la velocidad inicial. Velocidad vertical. La velocidad vertical va cambiando. A medida que cae, esa velocidad aumenta porque es un movimiento acelerado. Si nos piden que busquemos la velocidad en y, tendríamos que multiplicar la gravedad por el tiempo. Si nos piden la velocidad en y en alguna parte del recorrido, hay que mirar cuánto tiempo ha transcurrido. Si queremos averiguar la velocidad en y cuando llega al suelo, será el tiempo que ha estado en el aire. T minúscula representa el tiempo. ¿Cómo se averigua el tiempo que ha permanecido en ese movimiento? El tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. La velocidad. Si hablamos de la velocidad, al iniciar solamente tiene velocidad horizontal, pero a medida que va cayendo aparece velocidad horizontal y velocidad vertical, velocidad horizontal y velocidad vertical. En todo el recorrido va a tener velocidad horizontal y velocidad vertical cuando vaya en el aire. ¿Cómo se encuentra esa velocidad? Esa velocidad se puede calcular, ahí la vemos, se puede calcular como la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado, es decir, la velocidad horizontal, más la velocidad en y al cuadrado. O sea que esa velocidad tiene dos componentes, una componente en x y una componente en y. Y entre las dos forman la velocidad en cualquier punto. La gravedad con la que vamos a trabajar va a ser de 10 metros por segundo cuadrado. Recordemos algunos conceptos matemáticos que nos van a servir para estudiar este tema. Primero, el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos un triángulo que es un triángulo rectángulo. Se llama así porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ese triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, es decir, A es un cateto y B es un cateto, son los que forman el ángulo recto. Y el lado más largo, el que está al frente del ángulo recto, se llama hipotenusa. En este caso, A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Se cumple en el teorema de Pitágoras que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado siempre va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Razones trigonométricas. Debemos también conocer las razones trigonométricas. Nuevamente presentamos el triángulo rectángulo que tiene su cateto, otro cateto y la hipotenusa. Hemos tomado un ángulo aquí diferente al de 90 grados y mirando ese ángulo, al frente está un cateto. Ese cateto se llama el cateto opuesto, que es el que está al frente. Al lado en verde está el cateto adyacente. Son los nombres que tienen, cateto opuesto y cateto adyacente. Y la hipotenusa, que recordemos que es el lado más largo y el que está al frente del ángulo recto. Se definen dos razones trigonométricas para estos problemas. El seno del ángulo. El seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo. El coseno del ángulo es el cateto adyacente, es el que está aquí en verde, sobre la hipotenusa, la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos con un ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo. Un cateto mide 3, el otro cateto mide 4 y la hipotenusa mide 5. Aquí está nuestro ángulo. Vamos a buscar el seno. El seno del ángulo sería el cateto opuesto, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5, 4 quintos. Y si nos piden averiguar el coseno será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 3 y la hipotenusa es 5, o sea que el coseno nos queda 3 quintos. Aquí está nuestro movimiento parabólico. Para el movimiento parabólico, pensemos en un futbolista que golpea un balón, el balón va por el aire, llega hasta un punto muy alto y luego cae al suelo. Esa figura que describe en el aire se llama parábola, es una parábola. Aquí vemos el movimiento,
la trayectoria que sigue un balón en un movimiento parabólico. Observen que no actúa para nada la resistencia del aire, no importa que el aire vaya en contra o a favor, se considera despreciable. Pero obviamente la gravedad sí está actuando en todas partes. ¿Qué es un movimiento parabólico? Es el movimiento de una partícula describiendo una trayectoria llamada parábola. El balón de fútbol cuando es pateado por un jugador se eleva y cae al suelo. Ese es un ejemplo de un movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos independientes, uno del otro. Por un lado, la trayectoria horizontal describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse y caer verticalmente describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. La resistencia del aire se considera despreciable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este movimiento parabólico está formado por dos movimientos. Un movimiento horizontal que hace que el balón se mueva al frente y un movimiento vertical que hace que suba y que después caiga. Al iniciar, observamos que se le debe imprimir una velocidad inicial y un ángulo acá que se llama el ángulo de tiro. ¿Qué ecuaciones tiene un movimiento parabólico? Analicemos primero que todo los elementos que tiene. La velocidad inicial es cuando el balón empieza a elevarse. Ahí va su velocidad inicial. Se representa VO y se toma al comenzar el movimiento. Esa velocidad tiene dos componentes. Podemos ver el dibujo que hay una velocidad inicial en Y y una velocidad inicial en X. ¿Qué es lo que hacen esas dos velocidades? La velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en Y es la que permite que el balón se eleve. Si no la tuviera, el balón no se elevaba. Debe tener velocidad inicial en Y. Y la velocidad inicial en X es la que hace que ese balón se mueva al frente. Es decir, entre las dos velocidades se produce entonces el movimiento parabólico. ¿Cómo se va a buscar la velocidad inicial en X? Es decir, la velocidad horizontal. Se va a buscar por medio de la ecuación velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en Y, esta velocidad que hace que se eleve ese balón, ¿cómo se va a encontrar? Velocidad inicial por el seno del ángulo. Eso se llaman las componentes de la velocidad inicial. Otro elemento que tenemos es el tiempo de subida. El tiempo de subida se mide desde que inicia el movimiento hasta que llega a lo más alto, a la máxima altura. Eso se llama el tiempo de subida. ¿Cómo se va a encontrar el tiempo de subida? Hay una ecuación para buscar el tiempo de subida que es velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Así se encuentra el tiempo que demora en subir. Pero resulta que para completar el movimiento tiene que volver al suelo, tiene que caer. Si medimos todo el tiempo desde que sale hasta que llega al suelo otra vez, se llama el tiempo de vuelo. Es el tiempo que permanece en el aire. El tiempo de vuelo es 2 velocidad inicial, seno del ángulo, dividido entre la gravedad. O sea que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. El tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Es decir, que lo que demora en subir es lo mismo que se demora en bajar. La altura máxima. La altura máxima se representa Y máxima o H máxima, como se quiera. Esta altura es lo máximo que el balón sube, hasta dónde logró subir el balón. Si nos preguntan cómo buscar la altura máxima, vamos a hacer la siguiente operación. Velocidad inicial por el seno del ángulo. Todo el resultado que nos dé ahí lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el doble de la gravedad. Este seno del ángulo lo podemos encontrar en la calculadora, lo podemos buscar en la calculadora. Este coseno del ángulo que tenemos aquí también lo podemos buscar en la calculadora. La altura máxima entonces es velocidad inicial por el seno del ángulo, todo al cuadrado dividido entre el doble de la gravedad. Alcance horizontal máximo, es decir, X máximo, desde que el balón sale hasta que toca nuevamente el piso
ha recorrido una distancia X. Eso se llama el alcance horizontal máximo. Si nos preguntan en un ejercicio, halle el alcance horizontal máximo, ¿qué tenemos que hacer? Elevamos la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo. El doble del ángulo, ¿qué significa? Que el ángulo se multiplica por 2 y se le busca seno en la calculadora y se divide entre la gravedad. La velocidad en cualquier punto. Resulta que cuando vaya en el aire lleva una velocidad. A medida que va en su recorrido lleva una velocidad. Esa velocidad tiene dos componentes, una en X porque se está moviendo al frente y una en Y porque está subiendo. Si ya ha pasado por la altura máxima, va a tener también dos velocidades, una en X y una en Y, porque se está moviendo al frente y va cayendo. El único lugar donde no tiene velocidad en Y es en la altura máxima. Solamente tiene velocidad en X porque no va a seguir subiendo, sino que ya ahí, a partir de ese punto empieza a caer. ¿Cómo hacemos para buscar la velocidad en cualquier punto? Para buscar la velocidad en cualquier punto vamos a buscar la velocidad en X, que es la misma inicial en X. La misma inicial en X es la velocidad en X. Y la velocidad en Y, o sea la velocidad vertical, es velocidad inicial por el seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Es decir, depende del tiempo, cuánto tiempo ha transcurrido. Ahí podremos calcular la velocidad vertical si nos dan el tiempo. Con estas dos, con la velocidad vertical y la velocidad horizontal, buscamos la velocidad utilizando el teorema de Pitágoras. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Si queremos averiguar en otro lugar, tendríamos que buscar también la velocidad en X, la velocidad en Y con las dos buscar la velocidad nuevamente con la misma ecuación. Raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Por último, si nos piden la posición, es decir, nos van a preguntar qué altura lleva en determinado momento y cuánto ha avanzado en el eje X, entonces tendríamos que analizar en el dibujo que cada punto de esto representa una posición distinta. ¿Cómo se encuentra la posición? Para buscar la posición, vamos a buscar primero en X. ¿Cuánto ha recorrido en X? Velocidad inicial, coseno del ángulo por el tiempo. Ahí buscaremos cuánto ha avanzado en X. Y para averiguar qué altura tiene, que no es la altura máxima, porque la altura máxima tiene su propia fórmula, sino la altura en cualquier punto de estos, vamos a decir velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí lo podremos calcular. Ahí podremos calcular la posición. Es decir, que la posición es buscar cuánto vale X y cuánto vale Y en un determinado tiempo. Cuánto es la altura y cuánto ha avanzado horizontalmente. Para tener en cuenta, vemos una gráfica donde aparecen varios lanzamientos de tiro parabólico. En el primero, el ángulo es de 75 grados. En el segundo, el ángulo es de 60 grados. En el tercero, el ángulo es de 45 grados. En el cuarto, el ángulo es de 30 grados. Y en el último, el ángulo es de 15 grados. Y todos con la misma velocidad inicial, 50 metros por segundo. El mayor alcance, es decir, cuando llegó más lejos, es cuando el ángulo sea de 45 grados. Y atención futbolistas, si quieren que el balón llegue lo más lejos posible, tienen que darle a ese tiro parabólico un ángulo de 45 grados y va a llegar lo más lejos posible. ¿Qué pasa si le colocan un ángulo mayor de 45? Pues va a subir mucho, se eleva mucho, pero no llega lejos. ¿Y qué pasa si le colocan menos de 45? Pues lo mismo, no va a llegar al alcance máximo. Lo máximo se logra si el ángulo que tiene es de 45 grados. Veamos el siguiente gráfico. Tenemos dos lanzamientos parabólicos con la misma velocidad inicial. El primero un ángulo de 30 grados y el segundo un ángulo de 60 grados. ¿Qué tienen de especial? Que llegaron al mismo punto. Entonces, para ángulos complementarios, es decir, aquellos que sumados dan 90 grados, por ejemplo, 70 y 20, por lo menos 60 y 30,
por lo menos 80 y 10, se llaman ángulos complementarios, porque sumados dan 90 grados. Siempre se logra el mismo alcance si la velocidad inicial es la misma, o sea que va a caer en el mismo punto. Si tiene la misma velocidad, hay dos ángulos para los cuales cae en el mismo punto, que son los ángulos complementarios.